Buenas noches. Vamos a trabajar el día de hoy. Estoy grabando la clase desde temprano porque ha habido un problema mecánico, eléctrico de muchas formas y no sé si se va a poder arreglar en la noche. Entonces aproveché estar en la universidad, me vine temprano para poder grabar la clase y podérselas pasar. Si todo se restableciera para la noche, pues no les pasaría esta grabación. Pero si no, pues esta será la clase que tendríamos, que se las voy a pasar grabada tanto al portal como al chat. Bueno, yo quisiera que en este día termináramos, pues en esta noche termináramos varios libros, ¿verdad? Porque realmente nos toca ver todos los libros históricos. Entonces, empezamos el Éxodo la semana pasada y recordábamos pues todo aquel paso de los hijos de Jacob que se habían quedado durante un periodo considerable, digamos, casi 500 años. Obviamente habían perdido la identidad eh, de sus orígenes, ¿verdad? Que ese es el problema de la mezcla de culturas cuando se pierde esa identidad. Se quedaron establecidos, dijimos hace 8 días, como una especie de asentamiento y trabajaron como esclavos durante todo ese tiempo, es decir, tenían vivienda, tenían alimento, pero no tenían libertad. Entonces el Éxodo es el libro que trata de esa salida. Decíamos hace 8 días que Dios con el brazo fuerte va sacando pues a su pueblo para recordar una promesa que ya había hecho a sus antepasados, Abraham. Esa promesa que hemos ido viendo, que se ha ido renovando, pues no se ha olvidado. De hecho, empieza diciendo que Dios escuchó el clamor del pueblo. No es que Dios no haya escuchado antes o se le hubiera olvidado. Acordémonos que el Salmo dice que los tiempos de Dios son tiempos, no son tiempos igual a los nuestros. Entonces, en el tiempo que Dios en su proyecto de salvación lo considera, pues saca a Egipto. Y entonces aquí ya se da un paso del periodo patriarcal a los inicios de la historia de Israel, porque estando en Egipto son hebreos, no tienen identidad, están mezclados, han pasado varias y varias y muchas generaciones. Pero toda la finalidad de la salida de Egipto es para hacer de ese grupo de esclavos un pueblo. Y eso se va a lograr a través de la alianza. O sea, hemos dicho, ya lo vimos con Abraham, ya lo hemos visto con Noé, pero ahora es una alianza con un grupo de personas y darse cuenta pues de que el intermediario, el instrumento que media esta alianza es Moisés. Pero aunque es Moisés el instrumento, Dios es el protagonista y Dios es el que va mostrando su fuerza, su amor por esta descendencia, ¿verdad? Y todo el proceso, dijimos hace 8 días de liberación, pues lo que va indicando es que no hay obstáculos para Dios. Él tiene un proyecto y lo lleva a cabo. Entonces, cuando nosotros vemos, dijimos hace 8 días, todo ese tema de las plagas, todo ese sufrimiento del pueblo egipcio a causa del faraón, pues es que no es que Dios esté en contra del pueblo, está a favor de Israel, pero porque ha sido su promesa, ha sido algo que él ha prometido desde Abraham, desde que se inició la historia de la salvación. Entonces no tenemos que perder ese hilo conductor por los distintos géneros literarios que se van narrando, ya que dijimos que esa como guerra o ese enfrentamiento que hay entre Dios y el faraón es como una epopeya, ¿verdad? Ese es el género literario. Y un poquito los temas se van como
como exagerando, ¿verdad? Pero en el fondo lo que se quiere es que recordemos que Dios ha hecho una alianza, que ha hecho una promesa con Abraham. Lo vimos en el capítulo 15, aunque Abraham no pudo pasar por ese compromiso, pero y Moisés ahorita vemos también, vamos a ver que el pueblo tampoco, ¿verdad? Pero vemos que Dios es fiel. Es cuando nosotros decimos Dios es fiel a sus promesas, hay que tener esperanza, pues donde nos estamos fundamentando es en las promesas que Dios ha hecho a través de la historia y que podemos corroborar que se han cumplido. Entonces, en esta alianza, Dios va a ofrecer leyes, pero estas leyes no son obligaciones ni mandatos, son 10 palabras, ¿verdad? Instrucciones para llegar a ser un pueblo santo, un pueblo sacerdotal. Decíamos hace 8 días que la pedagogía de Dios al elegir a Israel era que él fuera como imán, que atrajera a a todas las naciones, puesto que ha sido testigo no solo de las promesas que ha hecho Dios, sino también del cumplimiento de esas promesas. Entonces, siendo conscientes de esa presencia de Yahvé que ha caminado con con ese grupo de gente, de migrantes por el desierto, pues entonces se espera, ¿verdad? Se desea, se hace la alianza, se hace el convenio de ser un pueblo sacerdotal, una nación consagrada. ¿A quién? Pues a su Dios, al que está peleando por su libertad, por su liberación, por el que le está devolviendo la dignidad, ¿verdad? La identidad. Entonces, aquí en esta parte, pues Israel acoge, ¿verdad? Ese compromiso de tener a Dios como único Dios vivo y verdadero, como un Padre providente que siempre está acompañando, que antes de pedir las cosas, pues ya sabe lo que necesitamos. Un justo juez que pone todo en equilibrio. ¿Cuál era el trabajo o cuál era la misión que tenía que tener Israel en su historia y ante todos los pueblos? Pues era custodiar este gran regalo, esta gran revelación de que Dios ha hecho con ellos y transmitirlo como promesas a los otros pueblos, ¿verdad? Y por qué vimos en la promesa que Dios hace a Abraham que la bendición es para todas las naciones y que cada vez que se iba revocando esta promesa, pues la bendición era universal para todo tipo de situaciones y a todas las naciones y que no se les está pidiendo pues a las demás naciones no se les está pidiendo ninguna obligación, solamente que se den cuenta de ese amor, de esa fidelidad, lealtad, de ese ser que está siempre acompañando. Entonces, Israel solo tenía que custodiar, o sea, cuidar esta revelación recibida y transmitir esas promesas a todos que Dios había hecho a los antepasados, a todas las naciones. Ese era su trabajo. Pero como ya vemos que desde el principio pues hay dificultad, pues aquí tenemos el libro del Éxodo que se va distribuyendo en distintas partes. El poder de Dios que libera, que está desde el capítulo 1, del versículo 1 al 21, toda esa estructura que nos va presentando a ese Dios actuando en la historia. Luego, pues, ante la rebeldía, pues, no es fácil recuperar la identidad cuando se ha perdido. Se ha mezclado tantas cosas y hay en la mente como una ofuscación. Entonces, esa marcha del desierto es una consecuencia tan difícil por no es un castigo, sino es el no poder reconocer a ese ser que ama y que por no poder reconocerlo, pues andamos como errando nosotros en un laberinto y ellos por el desierto. Entonces se da la alianza en el Sinaí
y en ese lugar, pues es donde ellos son pueblo, pero no son pueblo por magia, ¿verdad? Dios va a ser su Dios, su dueño, el que los ha creado. Fíjense que esto es muy importante entenderlo, porque si uno lo entiende, se van a dar cuenta que van a entender perfectamente por qué los profetas, se van a dar cuenta por qué el problema de la monarquía y el profeta acompañando al monarca para que cumpla esto, que es custodiar esta revelación y transmitirlo. Cuando estos personajes, los monarcas, Saúl, David, Salomón, etcétera, se van sintiendo dueños como las demás naciones, pues entonces el profeta tendrá que ir a recordarles esto, que ellos en un momento se comprometieron. Claro que fueron sus antepasados, pero de ahí también ustedes tienen que traer una consecuencia lógica, la importancia de transmitir este tesoro, pues oralmente, porque no se podía por escrito, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenían que hacer. Y vemos, pues, que en ese proceso, pues Moisés tiene esa visión de aquel árbol, ¿verdad? Que casi chiribisco ahí, que la encina, ¿verdad? Y fíjense, es la encina de Mambré, encina, o sea, algo que tan fácilmente se puede consumir, ¿verdad? Con el fuego, que es lo que usamos como el ocote, ¿verdad? Y sin embargo, pues él mira por algún tiempo que está ardiendo y no se consume. Entonces le llama la atención, se acerca y ve realmente, experimenta a Yahvé presente en la historia, y decíamos hace 8 días que es una tradición eloísta porque utiliza el elemento del fuego. Entonces, aquí vemos algo que también ya trabajamos, que es la vocación o la llamada. O sea, es decir, que Moisés se pone al servicio. Abraham se puso al servicio. Isaac se puso al servicio. Jacob, todos se han puesto al servicio sin esa disponibilidad, pues la historia de la salvación estaría como coja, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que sin entender, sin tener capacidades, pero Moisés se acerca, experimenta la santidad de Yahvé, ¿verdad? Y pues sabe que es un lugar santo, porque ahí ha experimentado al santo de los santos, y ahí recibe pues al mismo tiempo de una llamada también una misión. Y esa misión va ligada al destino del pueblo, ¿verdad? Que Dios ha prometido también una tierra, una descendencia. Y entonces se va empezando a cumplir todas estas promesas divinas, y son promesas de salvación. Entonces veíamos que en ese sentido, cuando Moisés en sus limitaciones reconoce que la misión sobrepasa sus capacidades humanas, pues entonces se dice, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no sé no hablar, soy tartamudo. Además, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo le voy a hablar al faraón? Y entonces aquí tenemos la revelación, decíamos hace 8 días, de Dios, que no dice soy Yahvé, soy el Shaddai, soy Elohim, sino que decíamos hace 8 días que da una respuesta ontológica, o sea, de su esencia. Soy el que soy, o sea, el verbo ser y estar, que en español son muy importantes, ¿verdad? Porque son como el verbo que se va a trabajar en todos los tiempos, ¿verdad? En todos los tiempos compuestos, sobre todo. Y entonces esa revelación que Dios hace de sí mismo, que hace la revelación de su esencia, es lo que nosotros podemos entender luego, que Dios no cambia, no es temperamental. Y decíamos hace 8 días, como Santa Teresa dice, Dios no se muda, Dios no cambia. Entonces Dios
lo que prometió, hace. Lo que dice, se hace. O sea, en ese sentido, nosotros entendemos esa esencia de Dios como fidelidad amorosa, como misericordia siempre, y Él acompañando, en fin, todas estas características que vemos en la esencia. Entonces hay que fijarse que el sentido es ontológico, o sea, de esencia. Se trata de esa manifestación de cómo Dios se va a ir revelando de una manera novedosa en todo este proceso entre Moisés y Yahvé para ir desarrollando la historia de salvación del pueblo. Bueno, pues habíamos dicho que tenían, pues si tenían el tiempo y la posibilidad, pues de leer las plagas con, con las notas de pie de página para ilustrarlo, ¿verdad? Y si no, pues entonces nosotros, si no lo pueden hacer por falta de tiempo, pues entonces darse cuenta de que lo que decíamos hace un momentito, que es una epopeya donde Dios pues está utilizando todos los recursos naturales que le pertenecen, porque Él es el creador, ¿verdad? Y los está utilizando para salvar a su pueblo, a su pueblo. Y entonces está la noche de Pascua, que también decíamos que es una fiesta que hoy celebramos, la celebramos pues, hace unos 50 días, ¿verdad? Un poquito más, pero que eso también ha tenido un proceso histórico, empezando desde el periodo patriarcal. Lo explicamos, después vemos que aquí tiene un paso más, ya no sirve para proteger tiendas, sino ahora protege la sangre del cordero, protege la vida de estos esclavos que están ubicados en un asentamiento en Egipto. Entonces, esta noche que es tan importante, porque es la noche de la liberación, va a ser el tema fundante para la religión judía hasta el día de hoy. Y para nosotros también, porque Jesús le da un sentido diferente, pero Jesús como buen judío, pues sabe, tiene conciencia de lo que el Padre bueno ha hecho hacía mucho tiempo, humanamente hablando, y Jesús lo celebra, pero al celebrarlo hace algo que deberíamos de hacer nosotros siempre, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, la encarna. Entonces, en esa noche donde Jesús está cenando con sus apóstoles y tal vez con algunos discípulos más, pues Jesús, él es el cordero, el pan es su carne y el vino es su sangre. Entonces es una celebración, es una fiesta judía que aquí tiene su raíz dentro de la religión judía, pero que tiene antes, pues tiene su historia, decíamos, con las temas de estacionarios, de estación, y con un periodo tribal nómada de parte de los, de Abraham, de los ciclos patriarcales. Y entonces se dan cuenta ustedes que en la alianza del Sinaí, fíjense, en primer lugar, esto pues para nuestra formación, entender que la escritura, estamos en un periodo pues muy arcaico, ¿verdad? Es una escritura en piedra. Es importante darse cuenta de eso. Estamos en un periodo bastante arcaico para estos hebreos, puesto que decíamos hace 8 días, Egipto ya tenía sus jeroglíficos, ya tenía una civilización y una cultura importante. Entonces el anuncio de la alianza es preparado y baja Moisés del Sinaí, pues para darles a conocer el decálogo, o sea, las 10 logos tratados. Sin embargo, pues ya saben ustedes que ellos se habían desesperado,
al no ver a Moisés durante tanto tiempo, y como antes habíamos dicho, pues traían toda aquella influencia egipcia, pues hacen su becerro y poquito la religión pagana, ¿verdad? Y le dan pues el reconocimiento. Pero aquí pues ya nos damos cuenta nosotros de lo difícil que le va a ser ya desde el inicio, se ve la dificultad de que a pesar de que se ve el poder de Dios en el pueblo, eh, es como difícil reconocerlo. Eso también se ve con Jesús, a pesar de que la gente ve los signos maravillosos que hace, pues no les es fácil reconocerlo. Y también se nos da a nosotros, porque los signos se siguen repitiendo en la vida de cada uno de nosotros y sin embargo, pues no nos es fácil atribuírselos a Dios. Entonces, ya aquí vamos teniendo toda la estructura que se va a ir desarrollando en la continuación del libro del Éxodo, donde este decálogo que se presenta en el primer momento en piedra se rompe, ¿verdad? Moisés lo rompe porque lógicamente no hay alianza. De parte de Dios sí, pero de parte de este grupo de personas, pues todavía no han entendido, no han captado. Pero se fijan que lo mismo pasa en el Nuevo Testamento con Jesús, ¿verdad? Él muere, lo entierran, resucita y todavía no han entendido. De hecho, le preguntan, ¿verdad? ¿Vas a establecer ahora el reino de Dios? Entonces, vemos la dificultad humana de ese ser que no vemos, pero que lo podemos intuir, pero al no verlo y al no poder tener la capacidad de intuirlo con nuestros ojos internos, con todos nuestros sentidos internos, pues atribuimos el beneficio a lo que vemos, en este caso a Moisés. Entonces, a lo largo del Éxodo se han tenido que hacer distintas ratificaciones, es decir, no se logró en el primer momento, bueno, Moisés vuelve a subir, vuelve todo, y entonces ya se vuelve a establecer eh, la alianza, ¿verdad? A pesar de nuestras incapacidades humanas, ahí vemos la paciencia y la tolerancia de un Dios que no se cansa de esperarnos, que no se cansa de entendernos, y el sábado va a ser signo de esa alianza. Eso también lo tenemos en Génesis 1, ¿verdad? Cómo el escritor sagrado utiliza el himno, ¿verdad? El himno litúrgico para exaltar el poder creador de vida, de fuente, de origen, y luego pues lo ratifica o lo fundamenta con el descanso del sábado. Pues eso es aquí, ¿verdad? La ratificación de la alianza se da con el signo del sábado. Acuérdense que el signo es algo sensible a nuestros sentidos, pero que no necesariamente nosotros vemos el origen de la acción, ¿no? Sino que, por ejemplo, nosotros un signo es el humo. Vemos el humo y claramente vamos a decir que hubo fuego. Sin embargo, aunque no hayamos visto el fuego, podemos asegurar que hubo fuego, porque de lo contrario no habría humo. Entonces el signo, el sábado, va a ser un signo que va a ser como un sello donde ellos consagrarán a Dios ese día por ahora no solamente por ser fuente y origen de todo lo creado, sino por ser también eh, fuente y origen, pero ahora de nuestra liberación, de nuestra salvación. Entonces, aquí ven el tema de la ruptura de la alianza y la renovación. La ruptura cuando Moisés quiebra las tablas de piedra, y bueno, decimos tablas ya serían de madera, ¿verdad? Pero son dos hojas de piedra, y luego, o dos piedras, o dos bloques de piedra, y luego pues la renovación de esa al pedirle al pueblo que reconozca su error. Entonces, vamos rápidamente a descubrir que al ellos ir caminando en el desierto, que eso lo vemos en Números,
pues son muchos años y se tiene que establecer ya no la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, que decíamos que tenía su valor jurídico, porque era no responder en exceso a un daño recibido, sino que ahora la ley mosaica pues va a ser del respeto, ¿verdad? El decálogo realmente lo que se trata es de tenerle ese temor, pero no es temor de miedo, ¿verdad? Sino ese respeto temeroso de ofender a Dios y luego pues eh, al semejante, al cercano, al prójimo y lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, esa religiosidad avanzada se va desarrollando, ¿verdad? Paulatinamente y va avanzando, pero conforme van pasando los acontecimientos, las circunstancias, pues se va estableciendo nuevas normativas dependiendo a nuevos casos que se van dando primero en el periodo migrante que llevan y luego cuando se establecen ya en la tierra. Entonces, en la tierra prometida. Entonces, de ahí va saliendo la Torah, que más que un código legal, encierra la historia de la salvación, o sea, cómo estas leyes se van estableciendo de acuerdo a los casos que van surgiendo en las circunstancias que se van dando, ¿verdad? Y entonces se van atribuyendo formulaciones de defensa. En Oriente las leyes se atribuyen al rey, pero bueno, nosotros sabemos que hasta un periodo más tardío Israel va a tener reyes, ¿verdad? Después de entrar en la tierra, lo que tiene son jueces, o sea, los ancianos que van desarrollando toda esta legislación, pero también vemos, tristemente, y por eso tenemos que entender nuestra historia, de que generalmente estos jueces, según la Sagrada Escritura, se corrompen, ¿verdad? Y las leyes que se van desarrollando en Oriente y que las establecen los reyes van teniendo los nombres de los reyes, ¿verdad? Eh, Sin embargo, en los otros países las leyes van teniendo más que todo un tema civil, mientras que en Israel estas leyes van teniendo una perspectiva religiosa, de culto, porque está claro que Israel es un vasallo, o sea, le pertenece a Yahvé. Entonces su ley civil va ligada a su vida religiosa, no está separada. Entonces ahí es donde entendemos las distintas expresiones que van surgiendo eh, en lo que se va desarrollando del libro. Entonces, el significado de todo el éxodo es que esta experiencia marcó la historia de de esta gente, primero de estos migrantes, luego sus descendientes, y aquí encontramos la fuerza de la palabra transmitida, ¿verdad? O sea, porque conservar en la memoria los acontecimientos que me han permitido llegar hasta la situación que estoy. Entonces, ya sea positiva, si he tratado de llevarlo de acuerdo a estas palabras o darme cuenta si es una situación negativa en que he fallado. Entonces, la experiencia marca a este grupo de personas y tanto es la experiencia marcada que la transmiten con la mayor fidelidad a sus descendientes. En este momento, esto es único para ellos porque los ha sacado de una situación en la que ellos mismos no podían salir. Y luego, que este ser sea su creador, su dueño, su liberador, pues es algo para reconocerlo siempre, ¿verdad? El tema es que más adelante, todo esto, cuando ellos entran en la tierra, se vuelven instituciones. O sea que
el decálogo se vuelve una cantidad de normativas, 613 hasta nuestros días, y es una institución. El sábado se vuelve una institución. Entonces, a eso pues va a ser la Torá, o sea, la ley, una institución, el sábado otra institución mucho más primitiva que el templo, porque hasta aquí no tenemos templo. Pero luego cuando se construye el templo, cuando Salomón construye el templo también va a ser una institución. Entonces, fíjense bien lo que vamos viendo. Pasamos de un periodo patriarcal donde se inicia todas las promesas que se hacen a Abraham, seguimos con el Génesis, ese cumplimiento de promesas paulatinamente y esa renovación de las promesas con alianzas. Llegamos al periodo del Éxodo, se han quedado en un lugar en Egipto, Dios pues haciendo uso haciendo acción sus promesas hechas, pues las lleva a cabo y entonces luego van a entrar a la tierra prometida, se van a convertir estas promesas en instituciones, con ritos, con creencias y luego va a ser el memorial. O sea, un memorial es como una actualización de todo lo sucedido a través de la historia. Ese es el significado incluso para nosotros, porque nosotros pues tenemos pues esto mismo, que nosotros tenemos una experiencia que se nos ha marcado, que es la de Jesús de Nazaret, que con todo su deseo de demostrarnos, de hacernos reconocer que Dios es un Padre y un Padre bueno, pues no se acomoda esta enseñanza a las distintas ideas que tienen los distintos grupos de la época de Jesús, que tampoco es que ahí se habían formado, también se habían formado en el tiempo por distintas circunstancias, y ellos se sienten dueños de la verdad. Entonces, la verdad que Jesús les transmite les provoca y les amenaza, pero más que a ellos mismos, a sus instituciones. Entonces, también nuestro momento es un momento único en la historia porque nadie más en el mundo ha resucitado, únicamente Jesús, y Él es la nueva alianza, que se la jugó por nosotros en la cruz. Luego, pero se dan cuenta, se vuelven instituciones con ritos, con creencias, y nosotros los celebramos en el memorial de la Eucaristía. Esta misma estructura es la misma que va a haber en todo el recorrido hasta nuestros días. Ustedes, yo necesito que vayan apuntando ahí sus dudas y preguntas porque recuerdo que hace 8 les dije que así vamos a empezar la clase el día de hoy. Bueno, si se puede en un momento, yo tal vez en la noche puedo conectarme un rato con ustedes desde el teléfono, no lo sé, porque no sé cómo va a estar, pero mi teléfono tiene una conexión aparte, ¿verdad? Porque la tiene con Claro. En fin, hay varias situaciones ahí que si lo puedo hacer, pues tal vez trabajaríamos una parte de preguntas y dudas que ustedes vayan teniendo y luego pues esta es la clase que está siendo grabada. Luego ya pasamos a otro libro, habiendo ya dado una síntesis del Éxodo, pasamos a Levítico. Y en este Levítico, pues el libro se llama así por leyes, lo que estamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Este decálogo, 10 palabras, deca 10 logos tratado, ya al estar en la tierra prometida, ya al estar ellos asentados en una tierra que Dios les ha prometido y que les da, pues entonces tiene que haber una serie de legislaciones. O sea, es la institución, ¿verdad? Es como que digamos la constitución de cómo deben de comportarse aquí en esta tierra. Entonces, el Levítico es legislaciones civiles, volvemos a decir, y culturales, al mismo tiempo religiosas, ¿verdad? Porque la cultura y la política de Israel, si nosotros lo vamos entendiendo desde, desde las alianzas, pues Israel, sobre todo desde el Sinaí,
ha de entender que toda su historia es teocrática, o sea, es Dios dueño del pueblo, ¿verdad? Dios, Kratos, pueblo, que Dios es el dueño del pueblo. Entonces Dios lo formó, Dios lo hizo. Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Es el tener conciencia de que somos creación de Dios. Pues Israel es creación de Dios. Entonces, sus leyes, su legislación va a tener que ver con esta experiencia de Israel en el Sinaí. Y entonces su legislación tendrá que ver en su política, en su cultura, en su sociedad y en su religión. Porque eh, la experiencia religiosa y la experiencia de pueblo de Israel nacen por iniciativa de Dios desde el Sinaí. Después, durante la peregrinación en el desierto, pues cómo se dieron cuenta ellos que Dios los acompañaba. Pues aquí tienen ustedes la tienda del encuentro, ¿verdad? En el desierto, pues se hace una pequeña construcción. Acuérdense que en el desierto ellos van migrando, pues no se establecen en un lugar, pero donde se establecen, que siempre va a ser en tiendas, ¿verdad? Un poco cuando eran nómadas, algo similar, pues por eso ellos tienen la fiesta de las tiendas, que es parecida a Pentecostés, ¿verdad? Es lo mismo, para recordar, para que no se les olvide esa experiencia vivida y de dónde salieron. Acuérdate de dónde saliste, acuérdate quién eres. Entonces, en esta tienda era donde Moisés entraba a, pues, a ponerse, a entrar en diálogo con Yahvé y era un lugar que dice que a todo el pueblo pues se daba cuenta que Moisés entraba a hablar con Yahvé y pues habían unas experiencias extrañas y ellos se sentían hasta temorizados de esa presencia viva que estaba ahí. Y cuando Moisés salía de esta tienda del encuentro, pues su rostro de Moisés estaba iluminado. Un poquito de imágenes de más adelante de Jesús en la transfiguración, ¿verdad? Es un poco esta misma escena. Entonces, pero en esta tienda del encuentro era Yahvé que estaba pues legislando a su pueblo, regulando las normas, las formas de vida. Por eso es tan importante cuando nosotros nos damos cuenta que cuando está Jesús y porque tiene tanto conflicto con su mensaje, ¿verdad? Porque ellos no logran captar los distintos grupos que se encuentran, cómo es que Jesús va a ir en contra, ¿verdad?, de las enseñanzas que Dios mismo había dado a través de Moisés. Pero no es que Jesús fuera en contra, sino que ellos habían desviado la normativa. Acuérdense que cuando le preguntan a Jesús que si es lícito o no el divorcio, y Jesús dice que no, pues que de la creación Dios había hecho pues al hombre y la mujer para acompañarse. Todo. Entonces le dicen, pero Moisés daba carta de repudio. Es decir, ya en la cultura, ya en la costumbre, si antes y en la época de Jesús, si en una forma patriarcal de, de costumbres, ¿verdad? Que si el hombre no le gustaba o ya le caía mal o cualquier cosa de la mujer, le daba una carta de repudio. Es decir, ya no quiero estar contigo, quedas libre. Pero quedar libre no era quedar libre, sino quedar en desgracia. ¿Por qué? Porque como era un estado patriarcal, pues la mujer salía de la casa paterna a la casa del marido. Y si el marido ya no la quería, ya no podía regresar a la casa paterna. Entonces se quedaba totalmente abandonada a su suerte. De ahí que el tema de la prostitución era la única manera como ella podía desarrollar algo de ingresos para su vida. Entonces, dice Jesús, pues es que no es que fuera así desde el principio. Lo que pasa es que hubo ciertas normativas que se pusieron en práctica por la dureza de vuestro corazón.
Entonces Jesús viene a darle sentido, pero las personas están tan fundamentadas con esta idea que todas las normas, que todo lo que se está desarrollando en la historia de ellos y que está institucionalizado, pues ha sido por Moisés, ¿verdad? Todos los aspectos de su vida religiosos y cotidianos. Entonces, ahí es para que nosotros vayamos comprendiendo todo este hilo conductor que se va desarrollando a lo largo de los libros. Como en Levíticos estoy diciendo, ¿verdad? Que no solo hay legislación del pueblo, sino también hay legislaciones del culto y también de las personas que se van a ocupar del culto, que generalmente le va a tocar a la tribu de Leví, porque es la tribu sacerdotal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque ante la incapacidad de Moisés de poder hacer las cosas, necesitaba a alguien y ese fue su hermano Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, aquí vamos viendo las distintas conjuntos que podemos descubrir en el libro de Levíticos. Hay varios grupos que se pues, grupos que se agrupan, ¿verdad? O sea, varios grupos que se establecen en la escritura y tenemos, por ejemplo, eh, algunas partes que podemos ver concretamente. Acuérdense que todo se ha recopilado y se ha unido, pero hay ciertos grupos de capítulos que nosotros podemos distinguir que tienen la misma temática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos leyes sobre el sacrificio y van del capítulo 1, estamos en el libro de Levíticos, ya terminamos Éxodo, ahora estamos en leyes, el libro de Levíticos. Entonces tenemos que del capítulo 1 al 7 va a tratar sobre tema de sacrificios. Entonces nosotros vamos a leer y pues como vimos anteriormente el tema de la tienda del encuentro, pues es, es convicción del pueblo de Israel que estas leyes de sacrificio, pues Dios mismo se las dictó a Moisés, ¿verdad? Y que él las transmitió oralmente a Aarón y luego al pueblo y así. Entonces tenemos todos estos temas de sacrificios. Luego, en relación a los sacerdotes. Entonces, fíjense que si ustedes se recuerdan de la parábola del samaritano, se van a dar cuenta que los encargados del templo eran los levitas y los sacerdotes. O sea, los levitas estaban encargados en todo lo relacionado al templo, pero los sacerdotes pues estaban ahí para el sacrificio, para ser un intermediario entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces luego tenemos las fiestas, ¿verdad? Las fiestas que se van desarrollando, como es el día de la expiación, que está en todo el capítulo 16, que hoy se le llama Yom Kippur, ¿verdad? Y entonces tenemos eso y luego en el capítulo 27 el apéndice, o sea que complementa el capítulo 16. Luego tenemos temas de pureza e impureza. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar muchos temas o elementos que cuando Jesús desarrolla su mensaje, vemos por qué es tan difícil que le comprendan, puesto que Jesús, estos temas de pureza e impureza, en cuanto que a lavarse hasta los codos, en cuanto que a no contaminarse con enfermos, con, con personas impuras, por qué la impureza de la mujer, por qué el tema del sangrado, pues que si en la sangre está la vida y la mujer sangra mensualmente, pues entonces ahí está la impureza, la evidencia de la impureza, la mujer es impura. Todo esto lo encontramos en el código de la santidad. Entonces, es importante que nosotros le demos una ojeada, igual que en
que en las plagas y en la festividad de la Pascua, porque nosotros para comprender a Jesús que era judío, tenemos que tener por lo menos una idea, no necesariamente tener pues un doctorado en ciencias bíblicas, pero sí tener una idea de las prácticas judías y por qué se hacían. Ese es el sentido de estas reflexiones y de este estudio, porque no podemos abarcar tema por tema. Deberíamos, pero no se puede por tiempo, porque no estamos dedicados exclusivamente a esto. Pero sí podemos darnos cuenta cuando tenemos ya esto estructurado, a dónde nos podemos dirigir. Acuérdense que dijimos que esto era como un dron, ¿verdad? Que va pasando por capítulos. Nuestros ojos son los drones que van pasando por unos capítulos y que están diciendo. En el Éxodo vimos el tema de las plagas, vimos el tema de la salida, vimos el tema de la alianza, vimos un poquito el camino por el desierto. Pero ahora nos fijamos en el Levítico, en las leyes, en las normas, en las leyes de culto, en las leyes de santidad, en las leyes que el pueblo tiene que ir haciendo, aunque no tenga templo todavía. Porque si estamos en este periodo, pero se imaginan que esto ya se establece en el templo, porque ya en el templo ya hay sacerdotes, ya hay una estructura, ya es un tema de pureza e impureza en el templo, pero se dan cuenta que esta misma realidad de pureza e impureza no se queda solo en el templo, sino que llega afuera, ¿verdad? Entonces son los códigos de santidad. Ahí tienen ustedes los números para que les vaya haciendo un poquito pues sentido, sobre todo cuando vemos a Jesús de Nazaret, ¿verdad? En todos estos procesos de la historia hasta donde vamos, vemos que ellos han establecido, sobre todo en el periodo patriarcal, donde Dios se ha ido manifestando, ellos han hecho lugares de culto. ¿Se acuerdan ustedes? Ponen una piedra y dicen aquí es Yahvé o es Elohim o es Shaddai, que lo experimenté. Entonces voy a hacer un altar y voy a ofrecer un sacrificio. Eso lo vemos desde Noé, lo vemos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Bueno, pues entonces habían lugares que se quedaron establecidos como lugares importantes. Siquem, Betel, y Hebrón, que fue donde David pues ya se estableció directamente. Y también se dieron los antepasados, y sobre todo la sepultura de los antepasados de Israel, ¿verdad? De Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, en Siquel y Betel, aquí tienen ustedes las citas que las vimos en su momento en Génesis, iniciado el capítulo 12, se recuerdan del 1 al 3, encontrábamos cómo Dios inmediatamente empieza a cumplir su promesa y Abraham hace un lugar, pues un altar de piedra que entonces se le va a poner, va a ser Siquem. Luego Betel, la casa de él, es una tradición eloísta, la tenemos también muy cerquita, ¿verdad? En el capítulo 12 y también en el capítulo 35. Y Hebrón, decíamos, cuando ya vamos desarrollando la historia, los antepasados donde caminaron los patriarcas, pues van teniendo ciertos lugares de sepultura, Sara, José. Entonces, estos lugares pues también van a ser lugares importantes. Entonces, ¿por qué fijarnos en esto? Porque, por ejemplo, para entender un poco a la samaritana con Jesús, que pregunta, bueno, ¿y dónde hay que darle culto a Dios? Porque nosotros no podemos ir al templo de Jerusalén, pero tenemos a Siquén y tenemos Betel, y ahí dice, incluso dice la samaritana, donde Jacob había hecho un pozo. Entonces, eran lugares sagrados, lugares santos y muy antiguos, ¿verdad? Entonces Jesús pues no le dice que ni en este lugar ni en Jerusalén. Llegará el momento que ese culto se dará en espíritu y en verdad. Entonces aquí tienen
siempre como dron estas citas para que ustedes vuelvan, regresen y vayan haciendo su mapa mental que lo pueden ir trabajando, ¿verdad? Esos lugares de culto que decíamos. Está sonando el teléfono, pero no voy a contestar. Pero no logro apagar esto. Ok. Entonces, entre los lugares de culto también teníamos, acuérdense ustedes que mientras ellos fueron nómadas, caminantes, migrantes, pues la morada era la tienda. Acuérdense que David dice, no está bien que yo viva en un castillo y que el Señor esté viviendo todavía en una tienda. Entonces, la morada o tienda del encuentro era donde Yahvé ponía, digamos, que sus pies, su presencia. Realmente esa es la importancia de un templo. No es tanto la estructura, sino quién está presente en ese lugar, ¿verdad? Por eso es tan extraño que cuando nosotros vamos a una Eucaristía, digamos, y no ha empezado este sacramento, no ha empezado la celebración, la gente está platicando, a veces hasta comiendo y riéndose. Entonces, no hay un sentido, ¿verdad?, de quién mora ahí, es la casa de quién es, y a qué vamos a tener un encuentro con quién. Y bueno, pues ya se dan cuenta ustedes que el primer templo pues lo hace Salomón, lo construye Salomón, pero es destruido 500 años antes de Jesús, 560 años con el exilio, por los babilonios, cuando ellos se fueron al exilio. Y en el exilio, pues ellos tuvieron que reunirse, ya no en tiendas, porque acuérdense que el exilio fue eso, se fueron exiliados o se fueron sacados de Palestina y se fueron a Babilonia. Entonces Babilonia no estaba ni Siquem, ni Betel, ni Jerusalén, ni nada. Entonces tuvieron que hacer casas de oración como casas de familia que las ubicaban para oración y eso se llamó sinagoga. Eso empieza la práctica básicamente en Babilonia, cuando están en el exilio. Y pues ya el templo con Esdras y Nehemías cuando regresan, por Ciro de Persa que los regresa, cuando los persas son un imperio, pues entonces se dan cuenta ustedes de que se construye un templo más humilde, más sencillo, que luego Herodes lo va a magnificar, ¿verdad? Ese es el segundo templo construido más o menos 400 años antes de Jesús, muy humilde, y luego el que tiene Jesús ya en el tiempo de Jesús es el templo pues magnificado por Herodes. Pero mientras estuvieron en el exilio, la sinagoga ya se quedó como práctica, como parte de la cultura israelita. Fíjense que por eso estamos diciendo lo interesante de ir viendo cómo se van mezclando y cómo lo que nosotros con mucha facilidad pues decimos que la sinagoga, que el templo, pues tuvo su origen, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de que en un momento originario pues la presencia de Yahvé estaba en una tienda, en una morada, en un lugar de encuentro, que era una tienda. Vemos que David reflexiona y dice, no es posible que yo viva en un castillo y el Señor en una tienda. Hay que construirle un lugar digno, ¿verdad? Pero acuérdese, no es el lugar, no es digno por la belleza del lugar, sino por la presencia de la persona. Eso, por eso les decía, que no tenemos esa conciencia porque nosotros llegamos al templo y el templo en sí pues es una casa, ¿verdad? Pero quien lo habita es al que nosotros le debemos respeto. Y lo habita aunque no haya misa, aunque no haya sacerdote. ¿Por qué? Porque ahí está el sagrario. Aunque el sagrario esté en un lado, no quiere decir que lo demás ya no esté. O sea, es su casa. Entonces, acuérdense que es un poco el tema de Jesús. Mi casa es casa de oración y ustedes las han convertido en cueva de ladrones o a veces en cueva de chismes, ¿verdad? En fin, hay de todo. Entonces,
Toda esta legislación va en relación a los lugares de culto, también va a los objetos sagrados. Decir sagrado quiere decir separado, o sea, objetos separados, separados de lo ordinario, separados de lo práctico, de lo de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que realmente se encontraba primero en la tienda y después en el templo y no en las sinagogas, ¿verdad? Bueno, pues el arca de la alianza en la tienda, acuérdense ustedes que cuando ellos caminaban por el desierto, pues el arca iba adelante, ¿verdad? Y luego, pues se van haciendo candelabros para acompañar de noche esa arca. Y luego, pues, acuérdense que mientras estuvieron en el desierto, pues fueron alimentados por maná, fueron alimentados por codornices, pues entonces ellos guardaban todos estos signos de la presencia de Yahvé y no solo era un memorial, era su presencia que se había dado a través de la alianza, a través de la luz que los había acompañado por la noche y a través de la providencia que los había alimentado siempre. Entonces, esos son los lugares de culto. Y luego los rituales de los sacrificios. Ahí los tenemos en el Levítico del 1 al 7, ¿verdad? Cómo debía de ser cada ritual, o sea que ahí no tenía que haber mucha iniciativa, mucha creatividad. Es igual cuando las personas dicen, ay, es que la misa tan aburrida, es que es lo mismo, que no sé qué, o la gente cree que la misa empieza hasta en la homilía, cosas extrañas que pasan por falta de catequesis, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos en el Levítico, cómo se va desarrollando cada, cada cada festividad, cada ritual que van a desarrollar, va a ir teniendo su propio proceso. Lo mismo pasa con nosotros en relación con los sacramentos actualmente, ¿verdad? Llevan su propio ritual, la materia que se va a utilizar y la fórmula, las palabras que se van a decir. Y todo no es que se lo inventó alguien, ¿verdad? Su origen está en Jesús, cómo hacía él las cosas, con qué elementos utilizaba, qué comparaba, qué analogías hacía. Pues aquí tiene fiestas importantes de sacrificios, el Mijá, el Selamín, el Hatat, que si ustedes, pues, otra sugerencia, ir viendo, es muy fácil. Digamos que en Google ustedes pueden poner qué significa el Olaj, ¿verdad? ¿Qué es esta fiesta judía, el Olaj? ¿Y qué es esta fiesta judía, el Minjaj, el Selamí? Y así, cada una de ellas ustedes pueden ir como instruyéndose para enriquecer el tema. Entonces, no se los dejo como trabajo, pues porque ya hemos visto que hay dificultades. Hasta el día de hoy no tengo ni un trabajo puesto de los pocos que he pasado en el portal. Entonces, hay sugerencias y algunas cositas que se van poniendo, más que todo con la ayuda de este PowerPoint, con ayuda de algún material escrito y con ayuda de los videos del padre de Fray Medina, ¿verdad? Nelson Medina. En lo que se refiere a las personas, ¿verdad? Como quienes iban a celebrar estos sacrificios, pues tenían que consagrarse. O sea, acuérdense que sagrado decíamos que es separado. Entonces, pero esta separación tenía que ser hecha por Dios mismo, ¿verdad? La consagración y la investidura. O sea, cuando nosotros decimos que el sacerdote está representando a Cristo, el nuestro, ¿verdad? En nuestra época, cuando está investido con todos sus ornamentos sacerdotales. Bueno, pues aquí tenemos el origen, ¿verdad? Divino, designado a la tribu de Leví. A los descendientes de Aarón les correspondía el cargo de sumo sacerdote y de acción mediadora. Entonces aquí tenemos una síntesis más o menos, pero no está muy vista, ¿verdad?
del libro de Levítico, como una especie de mapa mental o de una estructura ahí de esquema, ¿verdad? De cómo van saliendo las distintas normativas y cómo el libro trata de organizar todo el pueblo, no solo en su vida civil, sino también religiosa, y va dando normas para. Luego hablábamos de las leyes de pureza e impureza, que son las acciones que por su propia naturaleza constituían un grave impedimento para que el hombre pudiera entrar en contacto con el Dios tres veces santo, ¿verdad? Y generalmente los problemas de la piel, acuérdense que la piel es un organismo, un órgano, ¿verdad? Y este órgano, pues muchas veces se mancha o salen erupciones, pues para eso ellos lo miraban como un acto de impureza muy parecido a la lepra, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, ya si era impuro y físicamente se miraba, pues era un impedimento grave. La mujer, ya lo dijimos por qué, y en el Evangelio está muy claro, ¿verdad? De aquella niña que tenía 12 años y que ha muerto, y aquella mujer que tenía 12 años de sangrar. Entonces, el tema de la muerte que se veía como parte pues, de un castigo, ¿verdad? Y luego, o de algo malo que se hizo, y luego la enfermedad lo mismo, pero era una mentalidad de esa época a partir de estas leyes de pureza, es decir, si no se cumplió con las leyes, esa es la consecuencia, ¿verdad? Entonces, las personas debían purificarse. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús cura a aquellos 10 leprosos? Pues les dicen, vayan al sacerdote para que les haga una carta, ¿verdad? Donde les haga constante que ya son puros. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no tenían lepra. Entonces, vea, por ejemplo, cuando Jesús sana a aquel ciego de nacimiento. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Por qué quién pecó ahí? ¿Por qué está castigado? ¿Quién pecó? Entonces, no, ninguno, ¿verdad? Todo pasa para gloria de Dios, pero luego en el Evangelio de Juan se da todo ese proceso de preguntar que cómo es que ahora mira, si este era un pecador evidente ahí, está la evidencia de su ceguera, la ceguera era una evidencia de que era pecador. Ya no teníamos que preguntarnos más, porque en estos temas de los capítulos del 11 al 15 de Levítico están todas estas leyes y las razones por las cuales una persona se enfermaba, ¿verdad? Luego están el código de santidad del capítulo 17 al 26, que como dijimos anteriormente son prescripciones de sacrificios de animales sobre la moral sexual. Acuérdense ustedes cuando David y pues queda prendado de Betsabé, y Urías pues está en la guerra, lo manda a traer para que, para que pues ya David sabe que Betsabé está esperando un niño, entonces lo trae para que esté con su esposa. Pero Urías, conociendo este código de santidad, resulta que no entra a su casa, ¿verdad? Sino se queda fuera porque venía contaminado. Es el tema que dice aquí, moral sexual, sacrificios de animales, sobre la especial santidad de los sacerdotes, y lo último, ¿verdad?, dedicado a las fiestas del calendario litúrgico, que ya ustedes, ya dimos la pauta, cada acontecimiento que se dio, ellos lo celebraban, lo recordaban cada año. Pero ya luego, cuando entran a la tierra prometida, pues esto ellos lo van a tener ya como una institución. Y entonces en esta institución, pues ellos ya va a estar eso establecido para siempre. Es decir, ya cuando la gente va naciendo y todo, ya entra como una práctica que ha tenido y muchas veces ni sabe por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y los tiempos de fiesta, las fiestas judías, que Jesús las actualizó en su persona y que nosotros hoy la vivimos no como judíos, sino como con el sentido que Cristo le dio
el sábado, que para nosotros no es sábado, es el domingo, el día del Señor, porque nosotros celebramos la resurrección. Entonces, para nosotros, en ellos, por ejemplo, el sábado empezaba desde viernes en la tarde. Entonces nosotros cuando a veces la misa del sábado que se dice y que es en la tarde, pues no mucho, porque ellos tenían un calendario lunar y nosotros tenemos un calendario solar, ya que para nosotros el domingo es el día del Señor, que empieza a las 12 de la noche, por eso en Navidad la misa de medianoche, ¿verdad? Luego el año sabático y el año jubilar. El año sabático pues se celebraba cada 7 años, o sea, donde se perdonaban las deudas, y el jubilar cada 50, el gran júbilo de perdonarse a la misma tierra que se cultivaba, en fin, es decir, liberar todo lo que estaba cargado de lo que estuviera cargado. Luego también eran fiestas, las peregrinaciones, ir al templo, ¿verdad? En una fiesta especial, sobre todo en la Pascua, Pentecostés o Tabernáculo, eran fiestas de peregrinación que se celebraban en Jerusalén, ¿verdad? Donde iban todas las aldeas y los pueblos hasta el templo, eran lugares de peregrinación. Y el día de la expiación, o sea, el Yom Kippur que decíamos, donde se perdonan también todos los pecados. Todo eso es Jesús como judío lo practicó y Jesús lo vivía, pero a sus apóstoles y a nosotros nos da un sentido diferente. Entonces nosotros tenemos fiestas a veces con nombres parecidos, pero con significados diferentes. Bueno, siempre dándole un culto a Dios, por supuesto, pero con un sentido diverso, desde Cristo, ¿verdad? Porque por eso decimos en misa, por Cristo, con Él y en Él, o sea, es todo por Él. El significado teológico de Levítico en la historia de la salvación es que es un código legal, o sea, son leyes no fácil de leer. O sea que cuando lo leemos, pues tal vez nos aburre, ¿verdad? Porque son prácticas que, por ejemplo, pues nosotros ya no tenemos que saber cómo tiene que ser un cordero, ya no matamos corderos para el sacrificio. O el templo, ya no vamos al templo de Jerusalén que tenía como se entraba. O sea, todo eso, pues para nosotros resulta pues árido la lectura del Levítico. Sin embargo, tenemos que saberlo y acuérdense que yo les he dejado que lean la introducción. Y pues hemos visto los distintos grupos de capítulos que se pueden reunir como códigos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de Jesús, o sea, su encarnación, se puede comprender, porque entonces uno entiende por qué Jesús hizo eso, por qué Jesús dijo eso, por qué se enojaron los fariseos, por qué se enojaron los saduceos, cuál era el origen de cada uno de ellos, por qué se sienten amenazados si Jesús solo hace el bien, por qué lo quieren matar desde el principio en el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces se hace comprensible cuando ya Jesús va poniendo en práctica y si uno conoce toda esta parte, va descubriendo algo que tuvo en un momento sentido, pero las normas humanas, las instituciones humanas, a conveniencia humano, le van dando como otro enfoque. Entonces Jesús dice, yo no vine a abolir ni a la ley ni a los profetas, sino vine a darle sentido. Es muy importante eso, ¿verdad? De entenderlo. Incluso su misma pasión y muerte, ¿por qué fue que murió? ¿Por qué fue que lo mataron? Bueno, pues ya, gracias a Dios pasamos Levíticos y entonces vamos a ver la perspectiva de Números y el título del libro. Números es llamado de esta manera en la traducción griega debido a los censos. Su estructura es un poco compleja porque se mezclan narrativas, o sea, narraciones que se van dando, pero también leyes, normas. ¿Verdad? Ya lo vimos las leyes en Levítico, pero ahora es que Números resulta que se va dando como en el camino en el desierto. Las narrativas son en el desierto.
Entonces aquí tal vez nos puede confundir un poco porque decir, bueno, pero la legislación, ¿por qué entonces la legislación ya de culto, de práctica, de templo y todavía números como que está antes? Porque números todavía van en el desierto. Bueno, es que la ubicación de la Torá, como la tienen los hebreos, es porque las leyes salen del Decálogo. El Decálogo se recibió en el Sinaí. Y entonces se establece esto como puente, digamos, de saber cómo es que tienen que vivir y luego regresan al periodo del desierto, que no se ha hablado porque se entró en el tema de la legislación. Entonces, por eso aquí hay censos para ver cuánto en el camino, en el desierto, cuántos se mueren, cuántos nacen, su estructura va mezclada por eso entre la tradición sacerdotal y la tradición yavista y eloísta. Hay secciones completas para cada uno de ellos que como dron vamos a ir viendo e irlas ubicando, ¿verdad? Hoy se dan cuenta ustedes que es mucho más material y entonces no podemos dejar tanto para que ustedes trabajen. Pero las inquietudes es que ustedes vayan viendo en su Biblia, se vayan dando cuenta y vayan teniendo como la idea de todo esto. Y por eso aquí dice que el libro de números empieza desde el Sinaí. Fíjense, pues ya les hice la aclaración. ¿Por qué si es desde el Sinaí no sigue después de Éxodo? Que lo más importante del Sinaí fue el decálogo en el Sinaí. Lo más importante del Éxodo fue el decálogo que se fue dado en el Sinaí. Entonces, por eso las leyes surgen del decálogo, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que eran esas leyes? Pues eran casos que se fueron dando tanto en el desierto como cuando entraron a la tierra prometida. Tenemos esas variantes, ¿verdad? Pero dice que el libro de números va desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Concluida la alianza del Sinaí, Israel, tiene que organizarse. ¿Y cuál va a ser como el principio de organización? Pues, como se acuerdan, son los descendientes de Jacob. Los descendientes de Jacob fueron los 12 hijos. Pues entonces es una comunidad fraterna. Todos son familia, hermanos, primos, amigos. Entonces, y todo este grupo de gente que va caminando en el desierto, pues va a fundarse, se va a ir desarrollando por las normas que va dando Yahvé. Entonces, este pueblo es consciente de que Yahvé habita entre ellos. Fíjense, cosa más bonita, ¿verdad? Esa conciencia que ellos van teniendo de que no van solos. Es un poco lo que Jesús dice también, ¿verdad? Esa conciencia tan clara de Jesús de que aunque ustedes se vayan, yo nunca estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, no es solo un momento de compañía cuando yo voy al templo y ahí hago una pequeña o rápida oración y ahí, no, es una presencia constante y continua. De eso es tan consciente este grupo que va caminando. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que una luz los guía de noche y una nube de día. Entonces ahí va la presencia viva de él. Tenemos que fijarnos de que el contexto que tiene números es como una marcha, como un ejército. Es el pueblo de Dios, ¿verdad? Va marchando. Ahí tienen ustedes en la noche la gran, la gran llama que los va iluminando, que los va guiando. Y las tribus alrededor de esa presencia, ¿verdad? Haciendo sus campamentos, sus lugares, sus tiendas, pero alrededor del santo de los santos, ¿verdad? Entonces, el campamento, el lugar es sagrado, es separado, ¿verdad? Porque por la presencia misma de Yahvé, quien constantemente está atendiendo todas sus necesidades y está presente en todos sus movimientos. Ese es el contexto. Y el contenido, pues, se está como dividido en tres partes. Y aquí tienen ustedes los capítulos, ¿verdad? Del capítulo 1 al 10 hay como preparativos, van a empezar la caminada, ¿verdad? Para entrar a la tierra prometida.
del capítulo 20 al 36 van de un lugar, o sea, del Sinaí a Cades. Y luego, en la otra parte, es desde Cades al umbral de la tierra prometida, porque digamos que este grupo de personas, el libro termina de Números con la vista de la tierra a la que van a entrar, pero no entra todavía, incluso Moisés no entra, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje teológico de este libro de Números? Es el énfasis. Lo que hemos dicho desde el periodo patriarcal, o sea, desde el Génesis, lo que se va desarrollando, lo que es el hilo conductor y la continuidad de todos los libros y los relatos, es el énfasis en que Yahvé es fiel, que si establece una alianza o un convenio, no es para ahorcarnos, sino para tener unas relaciones libres, porque uno tiene que, que, que tomarlo como en cuenta, ¿verdad? Es como cuando vamos a hacer un contrato de la casa. Entonces, ¿qué es lo que yo acepto o qué no acepto? O sea, yo tengo que estar de acuerdo. Entonces, el pueblo estuvo de acuerdo, pero pues no fue impuesto. Entonces, pero la fidelidad es de Dios, de Yahvé, que tiene un amor al pueblo y que los va guiando. Ahí va esa presencia que es constante, que camina delante del pueblo, que pelea las batallas del pueblo, que asegura la victoria de este pueblo. Entonces, el tema de que Dios exija esa correspondencia a la alianza, pues es que no es una exigencia, ¿verdad? Es como el sentido común, es como la consecuencia. Es lo que dice la canción y el tema, amor con amor se paga. Si me das tanto, pues yo ni siquiera te devuelvo, todo es tuyo, todo lo que dice Pablo, ¿verdad? Que, ¿de qué me he de gloriar si todo lo he recibido? Si he de gloriarme en algo, será en Cristo y muerto y resucitado. Porque ahí está el gran amor plasmado en esa cruz, la gran entrega, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos captando eso. Y conviene observar que el periodo de permanencia en el desierto será interpretado por los profetas, o sea, más adelante, como una experiencia religiosa, como el tiempo donde Yahvé estuvo más presente en la historia, más acompañando, más cercano, más visible. Entonces, no lo van a ver como un periodo de castigo, sino como una experiencia religiosa y de privilegio, ¿verdad? Porque aunque es desierto y no hay nada, pues nunca les faltó nada y tuvieron lo esencial que es la vida, ¿verdad? Y el personaje central de este libro, pues es Moisés. Recuérdense, decimos que sale de, de Sinaí, que va guiando, o sea, es el Moisés que va guiando al grupo de gente, que va legislando, vea todas las acciones que tienen, las funciones, guía, legislador, intercesor, fiel a Dios. Tiene momentos de desánimo porque el pueblo lo desespera, o sea, el grupo de gente lo desespera, pero es un hombre de oración que lleva su misión hasta el final. Está íntimamente unido a Dios. Y aunque Números va a dar una referencia de por qué no entra a la tierra prometida, pues realmente Moisés no entra a la tierra prometida porque su misión terminó. Entonces, si ustedes se dan cuenta que cada personaje tiene una misión y al terminar su misión, pues ahí se termina pues el tema, ¿verdad? A veces no es la vida, no es la biografía, aunque a veces hay algunos relatos biográficos, pero no es ni la vida, ni la historia, ni la biografía de Moisés. Es algunos datos para que nosotros tengamos en el contexto quién es el instrumento de Dios que ha sido llamado para una misión. Cumplida la misión, pues hasta ahí llega la historia de este personaje. Y entonces aquí podemos encontrar algunas
narraciones importantes, que es, por ejemplo, las bendiciones de Balaam, que la pueden buscar en su Biblia. Se evidencia sobre todo el modo de actuar de Yahvé, que lleva a cabo sus planes de salvación, superando cualquier oposición y orientando todos los acontecimientos del bien. Entonces, hay que ver quién es Balaam, qué bendiciones hace, porque él, en lugar de bendecir, está maldiciendo, pero ya ven ustedes cómo leen el pasaje y se van a dar cuenta de cómo Dios va actuando a través de estos pasajes. Y el futuro de Israel culmina eh, en la obra de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Por esa razón, en el Nuevo Testamento han tenido mucho sentido las lecturas vivas y actualizantes y de enseñanza de estos temas, porque de alguna manera nos ayudan a comprender todo el misterio y la misión de Jesús. Bueno, el Deuteronomio lo dejamos para más adelante. Vamos a hacer aquí una parada, por decir, pero yo creo que hoy avanzamos bastante porque como grabé la clase, pues no se corta, ¿verdad? Porque no tengo auditorio. Entonces, el Zoom pues sigue directo y la clase está grabada desde sin ninguna para, ni que se sale ni que entra, va a estar solo esta grabación. Si Dios permite, los veo en la noche, aunque sea un rato por el teléfono y solo para que ustedes sepan lo que pasó. Espero, ahorita no estoy en la casa, no sé si las cosas ya se reelaboraron, pero yo me anticipé por no quedarles mal. Así es que espero y agradezco su comprensión y me conecto con ustedes en la noche a través del teléfono si no están arregladas las cosas, pero con el teléfono no les puedo compartir y todo porque es muy pequeño, por eso lo grabé antes. Así es que estén bien, que pasen feliz noche y que nos vemos primero Dios. Adiós.